La tarde caía lentamente sobre los campos dorados del norte de México, como una manta tibia tejida por los hilos de un sol moribundo. El cielo, manchado de tonos naranja y vino, parecía presagiar que algo estaba por cambiar. Algo grande. Un viento suave agitaba las ramas de los árboles viejos que custodiaban el portón de hierro forjado de la hacienda El Paraíso, una vasta propiedad rodeada por hectáreas de tierra fértil, establos antiguos y un silencio espeso que solo era quebrado por el canto distante de un gallo solitario. En el horizonte, una figura caminaba a paso firme, aunque sus botas desgastadas dejaban una huella débil sobre el polvo seco del camino. Su nombre era Esperanza. Tenía 23 años, y su rostro, aunque joven, ya mostraba las marcas de una vida de dolor, como si el tiempo le hubiera robado parte de la inocencia antes de lo debido. Su cabello largo y castaño se movía con cada ráfaga de aire, y sus ojos, de un verde profundo como la selva mojada, miraban el portón como si ya supieran que ahí dentro se encontraba la verdad que nunca le contaron. No llevaba maletas, apenas una mochila rota, una fotografía descolorida de su madre, y una medalla de San Miguel que colgaba de su cuello como único escudo contra el destino. Caminaba como quien huye, pero también como quien busca. Cada paso que daba hacia la hacienda era un paso que la alejaba del barrio donde la noche anterior había dormido bajo una marquesina, escapando de un hombre que no sabía amar y de una ciudad que no sabía perdonar. El caserón de la hacienda se alzaba en lo alto de una colina, con sus paredes encaladas, su tejado de barro rojo y su balcón principal adornado por cortinas blancas que se movían suavemente con el viento. El Paraíso no era solo un nombre romántico. Para muchos, era un símbolo de poder, historia y maldiciones antiguas. Los trabajadores de la hacienda apenas la vieron pasar. Algunos cuchicheaban detrás de los corrales, otros se persignaban en silencio. Nadie sabía quién era esa joven de rostro angelical y mirada triste que caminaba como si la tierra la conociera. Pero todos sintieron que algo sagrado, o profano, había cruzado los límites de la propiedad. En lo alto de la escalinata, una silueta la observaba desde la sombra del umbral. Era don Julián, el capataz, un hombre viejo con voz de trueno y corazón de papel. No dijo nada. Solo se quedó ahí, con los ojos fijos en la figura que se aproximaba. Dentro de la casa, un reloj antiguo marcaba las 6 en punto. Las campanadas resonaron por todo el valle. A lo lejos, un caballo relinchó, y el destino comenzó a escribir su historia. Esperanza se detuvo frente a la puerta principal. Respiró hondo. Su piel, quemada por el sol y herida por la vida, se estremeció al sentir la brisa que salía desde dentro de la casona. No sabía a quién encontraría. No sabía si la recibirían, pero sabía que allí, entre esas paredes gruesas y jardines en silencio, se escondía la última esperanza de entender quién era, y por qué su madre le pidió, antes de morir, que buscara la hacienda donde empezó todo. El sol había desaparecido por completo, y la oscuridad empezaba a pintar de sombras oscilantes los campos secos que rodeaban la hacienda El Paraíso. La brisa ya no era suave, ahora cortaba como cuchillo, levantando pequeñas nubes de polvo que bailaban sobre el camino de tierra. Esperanza, con los pies heridos y la ropa impregnada del aroma a campo, había decidido alejarse un poco de la hacienda antes de que cayera la noche por completo. Necesitaba pensar, organizar las piezas rotas de su historia, entender si había hecho bien en llegar hasta allí, sin una carta de presentación ni un nombre al cual aferrarse. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10,000 suscriptores. Únete. A lo lejos, un búho ululaba como un presagio. La joven seguía andando, bajando por una colina que la llevaba hacia el viejo río que atravesaba los límites de la propiedad. Fue ahí, entre los árboles torcidos y la maleza espesa, donde todo cambió. 2 siluetas emergieron de entre los matorrales como hienas hambrientas.
Llevaban los rostros cubiertos con pañuelos sucios y cuchillos oxidados en las manos. Uno de ellos era alto, con voz áspera y una risa seca que helaba la sangre. El otro, más bajo, no hablaba, pero tenía los ojos desquiciados, como si el infierno le viviera dentro. Se interpusieron en su camino con la naturalidad de quienes ya habían hecho aquello muchas veces. «Mira nada más, una muñeca perdida», dijo el alto, relamiéndose los labios como un buitre al ver carne fresca. Esperanza retrocedió instintivamente, pero sus piernas no respondieron. El miedo le subió por la espalda como una ola de hielo. En sus ojos verdes no había lágrimas, sino una rabia muda que había heredado de su madre, una mujer que nunca se dejó doblegar por nadie. «No tengo nada», dijo, apenas audiblemente. Pero ellos no buscaban dinero, querían dominar, romper, asustar. Uno de ellos la tomó del brazo con fuerza, y el grito de Esperanza se perdió entre el croar de los sapos y el crujir de las ramas. El otro levantó el cuchillo y lo pasó lentamente frente a su rostro, como si saboreara el terror que veía en sus ojos. Era una escena brutal, injusta, que parecía extraída de una pesadilla sin fin. Fue entonces cuando el rugido de un motor interrumpió la noche. De entre la polvareda apareció un jeep negro, reluciente, como un animal salvaje salido de la oscuridad. Los faros iluminaron la escena, y los bandidos se encogieron por un instante, cegados. La puerta del conductor se abrió de golpe y bajó un hombre imponente, vestido con ropa de montar, botas lustrosas y un sombrero negro que le daba un ar de pistoleiro elegante. Era Alejandro del Monte. Su mirada era dura, como el acero de una espada antigua, pero en el fondo había una llama, una furia contenida que parecía haber estado esperando este momento. Sin decir palabra, sacó su revólver y disparó al aire. El estruendo retumbó como un trueno. Los bandidos soltaron a Esperanza y salieron corriendo entre los arbustos, maldiciendo su suerte. Ella cayó de rodillas, temblando, con los cabellos cubriéndole el rostro. Alejandro se acercó despacio, guardando su arma, y la miró como si el universo se hubiera detenido. Había algo en esa joven que lo golpeó en el pecho con una fuerza que no comprendía. No era solo belleza, no era solo miedo, era algo antiguo, familiar. Él extendió la mano, y al levantarla, la luz de los faros tocó el rostro de Esperanza. Fue como ver un fantasma, una memoria perdida, un eco de algo que creía enterrado hacía más de 20 años. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente. Pero Esperanza no respondió. Solo lo miró con esos ojos verdes que, por un instante, lo hicieron retroceder, porque eran los mismos ojos de la mujer que una vez amó, y que desapareció sin dejar rastro. Al llegar a la hacienda, don Julián los esperaba en la puerta con una expresión cargada de espanto y reverencia. Sus ojos fueron directo hacia la joven, y el viejo capataz, por un instante, pareció ver un fantasma del pasado. «¿Todo bien, patrón?», murmuró con voz baja, arrastrada por la edad y los recuerdos. Alejandro no respondió. Condujo a Esperanza hacia el interior de la casa, cruzando el gran portón de madera labrada, y la llevó hasta el salón principal. Las lámparas de cristal lanzaban reflejos dorados sobre las paredes de adobe y los retratos familiares que observaban en silencio desde su encierro en los marcos. El aire estaba impregnado de historia, de secretos y voces que alguna vez llenaron ese espacio con risas, gritos y promesas rotas. Esperanza caminaba como si flotara, con los pasos ligeros y los sentidos agudizados. Todo le resultaba extraño y, al mismo tiempo, familiar. La chimenea estaba apagada, pero una brisa tibia parecía surgir de alguna parte oculta de la casa. Sobre una de las mesas descansaba un relicario antiguo, y a su lado, una fotografía en blanco y negro de una mujer joven con los mismos ojos verdes que ella. Alejandro se detuvo junto a ese retrato. Lo tomó con una mano temblorosa, sin decir palabra. Miró la imagen por largos segundos, y luego,
Sin mirar a Esperanza, murmuró como si le hablara al pasado. Lucía. Ella se acercó, intrigada, y posó los ojos sobre la fotografía. Sintió una punzada en el pecho. Esa mujer era su madre, pero no dijo nada, no todavía. El destino aún estaba preparando sus cartas. Y esa noche no terminaría sin que algo profundo se moviera dentro de ambos, como el eco de un secreto que clama por salir a la luz. La noche ya se había instalado con toda su majestad sobre la hacienda El Paraíso. Las estrellas, tímidas entre las nubes espesas, parpadeaban como si dudaran en observar lo que estaba por suceder. En el interior de la casa, los pasos de Alejandro del Monte resonaban con lentitud, firmes pero cargados de pensamientos. A su lado, Esperanza caminaba en silencio, absorbiendo cada rincón de aquel mundo que le era ajeno pero, de forma inquietante, le resultaba familiar. El aire en la hacienda no era como en otros lugares. Tenía peso. Cada habitación parecía tener su propia alma. Cada objeto, un susurro. Las paredes blancas, gastadas por el tiempo, guardaban secretos que no habían sido revelados ni siquiera a quienes las habitaron durante generaciones. Alejandro la condujo por un largo pasillo hasta una pequeña habitación en el ala sur de la casa. Allí, el mobiliario era sencillo, pero elegante. Una cama antigua de hierro forjado, una cómoda de madera con un espejo ovalado manchado por el tiempo, cortinas de encaje beige que dejaban entrar una luz tenue y temblorosa de la luna. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo, apenas levantando la voz. «Mañana veremos qué hacer contigo». Y sin esperar respuesta, se dio media vuelta y se alejó por el mismo pasillo, con los hombros rígidos y el alma revuelta. Esperanza se quedó sola. Observó la habitación como si fuera un sueño. Jamás había dormido en un lugar tan limpio, tan callado. Se acercó al espejo y se vio por primera vez en muchos días. Su rostro estaba sucio, cansado, pero detrás del polvo y del agotamiento había algo más. Una fuerza nueva, una llama naciente, y una duda que comenzaba a crecer como semilla bajo la tierra. ¿Quién era realmente aquel hombre que la había salvado? ¿Y por qué su mirada le hizo temblar hasta los huesos? Se quitó la medalla de San Miguel de su cuello y la colocó sobre la cómoda, junto a una pequeña vela que alguien había encendido antes de su llegada. Cerró los ojos por un momento. El silencio era tan profundo que podía oír su propia respiración. Y entonces, sin saber por qué, empezó a llorar. No eran lágrimas de miedo, ni siquiera de tristeza. Eran lágrimas antiguas, como si el alma, finalmente, encontrara un rincón para derramarse. Mientras tanto, en la biblioteca de la hacienda, Alejandro se servía una copa de tequila añejo. Sus manos temblaban apenas al sostener el vaso. Se sentó en el sillón de cuero que había pertenecido a su padre y dejó escapar un suspiro largo, rasgado. Miró hacia la chimenea apagada, pero lo que veía era el rostro de Lucía. La mujer que lo había amado, que había jurado volver, que había desaparecido con su corazón. Y, quizás, con algo más. ¿Será posible?, murmuró para sí con la voz rota. No era un hombre débil. Alejandro del Monte había enfrentado embargos, tempestades, traiciones familiares y soledad, pero nada lo había dejado tan vulnerable como los ojos de aquella muchacha, porque en ellos había visto a Lucía. No a una copia, no a un parecido. Era ella, y al mismo tiempo no lo era. No pudo dormir esa noche. Se quedó caminando por los pasillos de la casa, como un fantasma más entre los tantos que la habitaban. Pasó junto al viejo piano que nadie tocaba desde hacía años. Tocó una tecla al azar. El sonido fue hueco, melancólico, y entonces recordó una melodía. La melodía que Lucía solía cantar mientras él la acariciaba el cabello en los veranos eternos de su juventud. Al otro lado de la hacienda, en su habitación, Esperanza también estaba despierta.
Una brisa suave movía las cortinas, y el aire traía consigo un aroma dulce y nostálgico, como a flores secas. No sabía por qué, pero de pronto empezó a tararear una canción, una tonada que no recordaba haber aprendido, una melodía sencilla, pero poderosa, que surgía de su pecho como si su alma la hubiera guardado por años sin saberlo. Alejandro, al oír esa música en la distancia, se detuvo. Su sangre se heló. «No puede ser», susurró, apretando el vaso en su mano hasta hacerlo crujir. Esa canción era la misma, exactamente la misma, como si Lucía estuviera cantando desde el más allá, como si el pasado estuviera regresando, no en forma de recuerdo, sino de carne y hueso. Y entonces lo supo. No era casualidad que aquella joven hubiese aparecido en su vida. No era una coincidencia que tuviera los mismos ojos, la misma voz suave, la misma alma inquieta. Era algo más. Algo que cambiaría todo lo que creía saber. La mañana llegó sin anuncio, deslizándose con sigilo por entre los cerros y los ventanales antiguos de la hacienda El Paraíso. La luz del alba se filtraba con timidez a través de las cortinas delgadas, proyectando siluetas suaves sobre las paredes desgastadas por el tiempo. El canto de los gallos rompía el silencio con un ritmo casi ritual, como si cada amanecer fuera una ceremonia sagrada en aquel rincón apartado del mundo. Esperanza despertó sin saber si había dormido realmente. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente, inquieta. La melodía que había entonado en la madrugada seguía flotando en su cabeza como un susurro persistente. Se incorporó lentamente, sintiendo la ropa pegada al cuerpo, aún con olor a tierra, a miedo y a ese perfume indefinido que siempre queda después de un encuentro con o destino. Al mirar alrededor, notó que, sobre la mesita de noche, alguien había dejado una bandeja con pan dulce, un poco de queso y una jarra de leche tibia. Era un gesto de hospitalidad, pero también de observación. No se trataba solo de alimentarla, sino de estudiarla. La hacienda la miraba, no a través de ojos humanos, sino desde cada rincón, desde cada grieta. Tomó un sorbo de leche y se levantó. Recorrió la habitación con calma, explorando como si cada objeto pudiera contarle una historia. Sus dedos rozaron el marco de la cama, las cortinas bordadas a mano, la superficie polvorienta del espejo. Y entonces, en un rincón discreto junto al armario, notó una pequeña puerta entreabierta. La empujó con cuidado y descubrió una antesala, como una especie de vestidor antiguo. Allí, entre muebles olvidados y cajas cubiertas por sábanas blancas, algo brilló con la luz del sol. Una fotografía. Se acercó lentamente. La imagen estaba sobre un escritorio de roble cubierto de papeles amarelados. Era una foto antigua, en blanco y negro, enmarcada con elegancia, mas visiblemente esquecida pelo tempo. En ella, un hombre joven, muy parecido a Alejandro, abrazaba a una mujer de belleza extraordinaria, con cabellos largos y oscuros, sonrisa serena y una mirada profundamente familiar. Al observarla con atención, Esperanza sintió como el corazón se le detenía un instante. Esa mujer era su madre. No había duda. Era Lucía. Sus dedos temblaron al tocar la imagen. Nunca antes había visto esa foto. Su madre nunca le habló de ese hombre. Siempre evitaba hablar del pasado, como si estuviera prohibido, como si doliera tanto que ponerlo en palabras pudiera romper algo en su interior. Al lado de la foto, descansaba una pequeña carta, escrita con tinta azul desvaída. No tenía sobre, solo un pliegue antiguo. Esperanza, guiada por algo que no entendía, la desplegó. Era breve, escrita a mano con caligrafía firme, masculina. Lucía, te espero en el paraíso, siempre. Aunque todos te digan que no vuelvas, aquí está tu hogar, aquí está mi alma. Alejandro. El mundo pareció inclinarse bajo sus pies. La carta no tenía fecha, pero todo indicaba que había sido escrita muchos años atrás. Entonces, ¿su madre había estado allí? ¿En esa hacienda? ¿Con Alejandro?
Era ese el hombre del que ella hablaba entre sueños cuando estaba enferma, pronunciando su nombre con un dejo de tristeza, casi de súplica. Esperanza sintió un torbellino en el pecho. Todo en ella se desordenó. Las piezas sueltas de su historia, las noches sin respuesta, las canciones que nunca entendió. De pronto, todo tenía una dirección. Y esa dirección estaba justo debajo de sus pies. En otro punto de la casa, Alejandro se encontraba en el despacho, con los ojos fijos en una hoja sin escribir. La pluma estaba en su mano, pero no escribía. Desde el momento en que escuchó aquella melodía la noche anterior, algo dentro de él había cambiado. Las dudas que durante años había sepultado bajo la rutina y el orgullo, ahora emergían con fuerza. Fue entonces cuando escuchó los pasos. No eran los de los sirvientes. Eran más suaves, más erráticos. Pasos de quien ha visto un fantasma. La puerta se abrió lentamente. Esperanza apareció en el umbral, con la fotografía en una mano y la carta en la otra. No dijo nada. Tampoco él. Solo se miraron. Por unos segundos, larguísimos, llenos de electricidad y vértigo, y en esa mirada se compartió una verdad muda, poderosa, imposible de ignorar. Alejandro se levantó con lentitud, sin apartar la vista de la joven. ¿Dónde la encontraste?, preguntó al fin. Ella levantó la foto, sin emitir palabra. Él se acercó, como hipnotizado. Tomó la imagen con delicadeza, y al hacerlo, sus dedos rozaron los de ella. En ese roce leve, sin palabras, sin explicaciones, hubo una descarga. Algo entre ellos se había quebrado, o comenzado, porque a veces las respuestas no necesitan voces, solo miradas, y en esas miradas la historia comenzó a cambiar. El sol ya se alzaba sobre los campos de la hacienda El Paraíso, derramando una luz cálida que bañaba las hojas de los árboles y hacía brillar el rocío como si fueran diamantes escondidos entre las raíces. Pero dentro de la casa principal, la atmósfera no era de paz ni de armonía. Algo invisible flotaba en el aire, una tensión nueva que aún no tenía nombre, pero que empezaba a colarse por las rendijas, por debajo de las puertas, por los susurros de las sirvientas que bajaban la voz cuando creían que nadie las oía. En el ala este de la casona, donde se encontraba la habitación más imponente de toda la hacienda, una mujer despertaba con los sentidos afilados como cuchillas. Era doña Carlota de los Ángeles del Monte, madre de Alejandro, señora de la propiedad y guardiana de un legado que no estaba dispuesta a compartir con nadie. Ni siquiera con la sangre, si no era la sangre que ella misma había elegido. Doña Carlota no conocía el descanso, ni en cuerpo, ni en alma. Había aprendido desde joven que el mundo no ofrecía treguas a las mujeres fuertes, y por eso se convirtió en una fortaleza. Cada arruga en su rostro era un recuerdo de alguna batalla ganada, cada cana, una cicatriz de algún amor destruido por conveniencia. Su carácter no admitía dudas, ni mucho menos sorpresas. Pero esa mañana había recibido una criada temblorosa, con el delantal mal abrochado, le había susurrado la noticia que pondría a girar su mundo con la violencia de un huracán contenido. Una joven está hospedada en la casa, señora. Don Alejandro la trajo anoche. La encontró en el camino. Dicen que la salvó de un asalto. Doña Carlota no dijo nada. No hizo preguntas. Solo se quedó sentada, mirando por la ventana, mientras la cucharilla de plata giraba en su taza de té sin que ella la moviera. Sus ojos, de un azul helado y penetrante, se entrecerraron lentamente. Esa joven, esa desconocida, ella ya sabía, sin necesidad de verla. Ya lo presentía, porque las mujeres como Carlota sienten en la piel cuando el destino viene por ellas con garras disfrazadas de inocencia. Después de vestirse con su habitual traje de lino color marfil, prendió en su pecho un camafeo antiguo, el mismo que había usado el día en que juró que nadie mancharía el apellido del Monte, y bajó las escaleras como una reina a punto de dictar sentencia.
La encontró en la galería trasera, desayunando entre flores, con una taza de café entre las manos y una mirada serena que a Carlota le pareció insolente. No era miedo lo que vio en ella, era calma, y eso la irritó profundamente. Esperanza, sin saber quién era la mujer que se acercaba con pasos firmes y el bastón marcando el ritmo como un tambor de guerra, se levantó por respeto. «Buenos días, señora», dijo con voz clara, aunque con el alma en alerta. Carlota la observó de arriba a abajo, como si evaluara la calidad de un objeto en venta. «Así que tú eres la joven que mi hijo trajo a casa», respondió con una sonrisa tan falsa como el cristal cortado. Esperanza asintió, sin bajar la mirada. «Solo estoy de paso. No quiero causar molestias». Pero Carlota ya había decidido que era una molestia, y no una cualquiera. Esa piel, ese porte, esos ojos, había algo en esa joven que la sacudía desde dentro, una sospecha que no se atrevía a nombrar, pero que comenzaba a latir en su pecho como una bomba de tiempo. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó aunque ya lo sabía. «Esperanza». Un silencio espeso se instaló entre las dos. El viento hizo danzar las cortinas, y en la lejanía, los caballos relinchaban nerviosos. Carlota no dijo más. No necesitaba hacerlo. Su mirada ya había dejado claro que esa muchacha no era bienvenida, pero también comprendió algo más. No podía sacarla tan fácilmente. Alejandro la había traído. Y si la había traído, era por una razón. Esa noche, Carlota irrumpió en el despacho de su hijo sin golpear la puerta. «¿Quién es esa chica?», preguntó con voz cortante. Alejandro levantó la mirada de unos papeles que no leía en realidad. «Una joven a la que salvé. No tiene a dónde ir». Carlota apretó los labios. «¿Y por qué te importa tanto? ¿Por qué está en esta casa? ¿Qué viste en ella?». Alejandro la observó en silencio. No tenía respuestas, solo intuiciones, solo el recuerdo de unos ojos que no podía olvidar. «No sé quién es», dijo con sinceridad. «Pero necesito saberlo». Carlota salió sin decir palabra, pero en su interior, un torbellino de pensamientos la consumía. Si sus sospechas eran ciertas, si esa joven era lo que temía, entonces no solo peligraba su dominio sobre la hacienda, peligraba el secreto que había guardado durante más de 20 años. Y ella no estaba dispuesta a dejar que la historia se repitiera. La hacienda El Paraíso guardaba muchos secretos, no solo en sus paredes gruesas y su arquitectura centenaria, sino en sus pasillos silenciosos, en sus cofres polvorientos, en sus retratos torcidos y en los cajones que hacía décadas nadie se atrevía a abrir. Era una casa viva, y como todo lo que vive, respiraba recuerdos, algunos dulces, otros venenosos. La llegada de Esperanza había removido las aguas estancadas de un lago que muchos preferían mantener quieto. Alejandro no podía dejar de sentir que cada paso que ella daba dentro de la propiedad lo acercaba más a una verdad que su madre siempre le había negado. Una verdad que ahora parecía empezar a tomar forma en los rostros, en los ecos del pasado y en la memoria de los objetos olvidados. Esa tarde, mientras una tormenta se acumulaba en el cielo con nubes gruesas como montañas, don Julián, el viejo capataz de la hacienda, decidió limpiar el desván del ala norte, un lugar que no se visitaba desde la muerte del padre de Alejandro. Lo hacía por costumbre, por respeto, o tal vez por presentimiento. Al remover una vieja manta de lino que cubría un arcón de madera, encontró un libro de registros cubierto de polvo. Lo hojeó sin interés hasta que una hoja suelta, doblada en 4, cayó al suelo como una hoja en otoño. Al abrirla, sus ojos se nublaron, no por la edad, sino por el contenido. Era un testamento, firmado por don Esteban del Monte, padre de Alejandro. Pero no era cualquier testamento. No era el que todos conocían, el que entregaba la hacienda y los bienes a Alejandro como único heredero legítimo. No. Este hablaba de otra cosa, de una hija. Una hija nacida fuera del matrimonio, una niña concebida durante una relación prohibida,
cuando don Esteban, ya viudo, se enamoró de una joven humilde del pueblo. El documento, fechado casi 25 años atrás, declaraba su intención de reconocer legalmente a esa hija si algo le ocurría. El testamento jamás fue entregado a las autoridades, ni siquiera a Alejandro. Y el nombre de la niña, aunque incompleto por una mancha de tinta, se leía claro: Esper. Don Julián se quedó inmóvil, sintiendo que el pasado había regresado a cobrar cuentas con una precisión despiadada. Guardó el papel y lo llevó directamente al despacho de Alejandro, donde el joven se encontraba revisando unos documentos contables, aunque su mente estaba en otra parte. «Patrón», dijo el capataz, con la voz más baja que nunca. «Esto necesita verlo usted». Alejandro leyó la carta en silencio. Sus ojos no se movían, pero sus dedos temblaban levemente. Al terminar, se levantó lentamente de su silla, como si la gravedad del mundo hubiese aumentado súbitamente. «¿Dónde encontró esto?», preguntó. «En el desván, bajo llave. Supongo que doña Carlota lo escondió. Ella tenía acceso a todo». Alejandro no respondió. Su mirada se perdió en el ventanal, donde la lluvia empezaba a golpear el cristal con dedos fríos. El nombre en ese papel. La coincidencia. La carta de amor que Esperanza había encontrado. Su parecido con Lucía. Las piezas comenzaban a encajar, pero no como él esperaba, porque si aquello era verdad, entonces Esperanza no era solo una joven que había rescatado por azar, era familia, o al menos eso parecía. Pero Alejandro no era un hombre ingenuo. Sabía que el pasado podía mentir. Sabía que la verdad, en manos equivocadas, podía transformarse en veneno. Y si su madre había escondido ese testamento, era porque había algo más. Esa noche, mientras los relámpagos iluminaban la hacienda como bengalas en la oscuridad, Alejandro bajó solo a la bodega antigua. Había un armario que su padre siempre mantuvo cerrado con llave. Ahora, con el testamento en mano y el alma hecha un nudo, usó una ganzúa para abrirlo. Dentro, encontró más papeles, cartas, fotografías, una muñeca rota y un mechón de cabello guardado en una cajita de terciopelo con una nota: «Para mi hija, que nunca sepa cuánto la amé en silencio». Alejandro sintió que el piso bajo sus pies desaparecía, y por primera vez en mucho tiempo, lloró. No de tristeza, ni siquiera de culpa, sino de una mezcla confusa de alivio y horror, porque la verdad se había revelado, y aún no sabía qué hacer con ella. Mientras tanto, en su habitación, Esperanza sentía un escalofrío inexplicable. Una ráfaga de viento hizo temblar las ventanas, y algo dentro de ella le susurró que las respuestas estaban más cerca de lo que creía, pero que podrían destruir todo lo que había empezado a construir. La tormenta había pasado, pero había dejado tras de sí un silencio extraño. No era paz, no era calma, era algo suspendido en el aire, como un suspiro contenido, como una verdad a punto de romperse. La hacienda El Paraíso seguía cubierta por una neblina espesa que se aferraba a los caminos como una promesa rota. Los árboles, empapados, susurraban secretos entre sus ramas. El barro aún fresco bajo los pies parecía querer retener cada pisada. Era una tarde gris, de esas que no se olvidan. Esperanza caminaba por los establos con paso lento. Sus botas dejaban huellas profundas en el lodo, pero ella no parecía notarlas. Tenía la cabeza llena de preguntas sin respuesta, de intuiciones que se negaban a tomar forma. Desde el hallazgo de la fotografía, desde aquel encuentro con doña Carlota y la manera fría en que Alejandro la había evitado todo el día, algo dentro de ella comenzaba a quebrarse. No quería creer que había sido un error quedarse, pero tampoco entendía por qué sentía que todo ese lugar la llamaba por su nombre. Fue entonces cuando lo escuchó. Una melodía, lejana, triste. No era un instrumento, era una voz, masculina, profunda. Alguien cantaba junto al corral viejo, donde los caballos pastaban en silencio. Se acercó en silencio, escondida tras los troncos gruesos de un jacarandá. Y allí estaba él.
Alejandro, de espaldas, con la camisa abierta por el pecho, mojada aún por la tormenta. Tenía la guitarra entre las manos, una que parecía tan antigua como la casa. Cantaba una canción que ella no conocía, pero que su alma reconocía. Una copla del campo, de los abuelos, de amores imposibles. Su voz se quebraba en las notas bajas, como si cada palabra le costara una lágrima. Cuando terminó, se quedó en silencio, mirando al horizonte. No la había visto, pero de algún modo, parecía que sabía que ella estaba allí. ¿Te gustó la canción?, preguntó sin girarse, con voz cansada. Esperanza se congeló. Luego, avanzó un paso, saliendo de su escondite. No quise espiar, murmuró. Fue hermosa. Alejandro se volteó lentamente. La miró con los ojos nublados, pero sin rastro de sorpresa, como si la hubiera estado esperando. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. El viento los rodeaba como un río invisible. Las gotas que caían de las hojas marcaban un ritmo constante, como el tic-tac de un reloj antiguo. Y en ese instante, los dos comprendieron algo. Había una fuerza entre ellos que iba más allá de las palabras, más allá de los nombres, más allá de la lógica. Esperanza bajó la mirada. Alejandro se acercó. Lento, muy lento. Cada paso que daba parecía luchar contra algo invisible. Una barrera, un deber, un secreto que se interponía entre lo que sentía y lo que debía. No deberías estar aquí, susurró él, deteniéndose a un palmo de su rostro. Lo sé, respondió ella sin moverse. El mundo entero pareció detenerse. La brisa se volvió más tibia. Las hojas dejaron de moverse. Hasta los caballos parecieron contener el aliento. Y entonces, sin permiso, sin plan, sin perdón, él la besó. No fue un beso suave ni lento. Fue un beso torpe, desesperado, como si llevaran años esperándolo, como si algo más los empujara, como si sus almas se reconocieran desde antes de nacer, pero duró apenas unos segundos. Alejandro se apartó de golpe, como si hubiera tocado fuego. Esto no puede pasar, dijo, dando un paso atrás. No, no está bien. Esperanza se quedó en silencio, con los labios temblando, con el corazón latiendo en el pecho como un potro desbocado. ¿Por qué?, susurró. ¿Qué hay en mí que te asusta tanto? Alejandro no respondió. Giró sobre sus talones y se alejó a paso firme, perdiéndose entre la niebla que ya empezaba a cubrir el corral. Esperanza se quedó allí, sola, sintiendo el eco de sus labios todavía frescos, todavía vivos. Y por primera vez, tuvo miedo. No del hombre, no de la hacienda, sino del pasado que empezaba a despertar. Porque ese beso no fue un error, fue una señal. Y las señales, en el paraíso, siempre venían acompañadas de maldiciones. La hacienda El Paraíso, aunque extensa, ya no era suficiente para contener el amor que crecía entre Alejandro y Esperanza. Era un sentimiento que se expandía con el silencio, que se alimentaba de las miradas robadas, de los encuentros casuales que nunca eran tan casuales. El beso que compartieron días atrás había abierto una herida, pero también había despertado algo profundo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Alejandro había intentado mantenerse lejos. Cada mañana se levantaba antes del alba, ensillaba su caballo y cabalgaba hasta perder de vista la casa principal. Pasaba horas revisando las tierras, hablando con los peones, ocupando su mente con asuntos que antes no le importaban. Pero todo era inútil. En cada sombra, en cada árbol, en cada rincón del campo, la presencia de Esperanza lo perseguía como un eco suave y persistente. Ella, por su parte, caminaba por la hacienda con serenidad aparente. Leía bajo los nogales, escribía pensamientos en un cuaderno pequeño que guardaba celosamente y cuidaba de unas flores que comenzaban a brotar cerca del viejo pozo. Se esforzaba por evitarlo, pero su cuerpo traicionaba su voluntad. Bastaba oír el galope de un caballo en la distancia para que su corazón se agitara,
Bastaba sentir el perfume de cuero y tabaco que él dejaba tras de sí para que todo su ser se estremeciera. Y así, sin palabras, sin promesas, sin citas pactadas, el amor florecía entre ambos, como una flor prohibida que crecía entre las piedras. Una noche, cuando la luna brillaba en lo alto con una claridad casi mágica, Esperanza decidió caminar hasta el lago artificial que se encontraba en la parte trasera de la hacienda. Llevaba un chal largo sobre los hombros, y sus pasos descalzos apenas hacían ruido sobre el pasto húmedo. El agua reflejaba la luna como un espejo, y las luciérnagas bailaban entre los arbustos con la naturalidad de quien ya conoce los secretos de los amantes. Alejandro estaba allí, sentado sobre una piedra grande, con la camisa abierta y los pantalones de montar aún manchados por el polvo del día. No dijo nada al verla, solo la observó acercarse, como si supiera que vendría. «No puedo dormir», dijo ella, en voz baja. «Yo tampoco», respondió él, mirando el agua. Hubo un largo silencio. El tipo de silencio que no incomoda, sino que conecta. Esperanza se sentó a su lado, sin tocarlo. «¿Por qué me evitas?», preguntó, sin mirarlo. Alejandro apretó los puños sobre sus rodillas. «Porque no sé qué hacer contigo». Ella respiró hondo. El viento movió su cabello, y un mechón se pegó a su mejilla. Alejandro lo apartó con delicadeza. Ese gesto, tan leve, tan cargado de ternura contenida, fue más profundo que cualquier beso. «No soy tu enemigo, Alejandro», susurró ella. «No, no lo eres», murmuró él. «Pero tampoco sé si eres lo que creo que eres». Ella lo miró, confundida, pero no preguntó. En el fondo, temía la respuesta. Entonces, ocurrió lo inevitable. Se besaron de nuevo, pero esta vez, sin culpa, sin resistencia. Fue un beso lento, prolongado, envuelto por la brisa nocturna, por el croar de las ranas, por la luz blanca de la luna que caía sobre sus rostros como una bendición. Sus manos se entrelazaron sin darse cuenta, y cuando se separaron, no dijeron nada, porque en ese instante sabían que estaban atrapados, uno en el otro, sin escapatoria. Desde aquella noche, los encuentros se volvieron más frecuentes. Alejandro la esperaba junto al lago, o en la biblioteca vacía, o en los senderos ocultos entre los viñedos. A veces hablaban, a veces solo se miraban, pero siempre, siempre, el amor crecía. Y mientras tanto, en la casa, doña Carlota empezaba a sospechar. El modo en que Alejandro la evitaba. La forma en que Esperanza sonreía después de cada paseo. El silencio cómplice. La sombra del padre de Alejandro que comenzaba a resucitar entre papeles olvidados. Todo eso le hablaba de un peligro que no podía ignorar. Una tarde, mientras una tormenta se formaba a lo lejos, Carlota miró por la ventana y murmuró para sí: «El pasado ha vuelto, y esta vez, viene por todo». La hacienda El Paraíso llevaba siglos en pie, y a lo largo de su historia había albergado muchos amores, pero también muchas envidias. Por sus corredores habían caminado hombres de corazón noble y otros de alma retorcida. Y ahora, después de años de silencio, una figura del pasado regresaba para reclamar lo que, según él, le pertenecía por derecho. No por sangre, sino por astucia. Su nombre era Rodrigo del Monte, primo de Alejandro, hijo del hermano menor de don Esteban, un hombre que fue desterrado de la hacienda tras un escándalo que nunca fue del todo aclarado. Rodrigo había crecido lejos, entre las sombras de una familia venida a menos, soñando con la riqueza que le fue negada, con la vida de lujos que observaba de lejos. Desde joven, había aprendido a disfrazar el odio con una sonrisa, la mentira con un cumplido y la ambición con modales. Era encantador cuando le convenía, pero por dentro era una fiera hambrienta. Y ahora, después de años fuera del país, había regresado a El Paraíso sin avisar, en un automóvil negro que levantó polvo desde la entrada hasta o patio principal. Nadie o esperaba, ni siquiera Alejandro. Pero su chegada, ainda sem palavras,
Foi como o estalo de chicote, seco, direto y con cheiro de tragedia. La primera en verlo fue una de las cocineras, que soltó la bandeja de pan que levaba al comedor cuando reconoció su rostro. Don Julián, al enterarse, frunció el ceño con tanta força que os músculos da face le doeram. E quando Alejandro finalmente saiu ao encontro do primo, os olhos de ambos se encontraram com o peso de passado mal resolvido. «Que haces aqui, Rodrigo?» preguntou Alejandro sin rodeos. Rodrigo sonrió, una sonrisa blanca, ensayada, que no llegaba a los ojos. ¿Así saludas al primo que no ves desde hace 10 años? Qué poco cariño me tienes, Alejandrito. Nadie dijo más, pero el silencio que siguió fue el anuncio de una guerra que apenas comenzaba. Rodrigo fue instalado en la habitación de invitados, la que tenía vista al jardín central. Desde allí, podía observar los movimientos de todos en la casa. Y lo primero que llamó su atención fue ella, Esperanza. La joven de rostro dulce y ojos que no encajaban con la humildad de su ropa. Había algo en su porte, en su mirada, que le resultaba incómodamente familiar. No tardó en notar la forma en que Alejandro la miraba cuando creía que nadie lo veía. Y entonces supo por dónde empezar. No necesitaba atacar directamente a Alejandro, no aún. Bastaba con clavar sus garras en el punto débil de su primo. Y Esperanza, aunque todavía no entendía quién era realmente, ya se había convertido en su debilidad. En los días siguientes, Rodrigo se mostró encantador. Paseaba por la hacienda saludando a los trabajadores, contaba anécdotas de sus viajes por Europa, hacía reír a los empleados con historias exageradas sobre su vida en París, en Madrid, en Buenos Aires. Pero al mismo tiempo, iba recolectando información. Preguntaba sin parecer curioso, escuchaba sin mostrarse atento, observaba sin ser visto. Una tarde, encontró a Esperanza sola, recogiendo flores silvestres cerca del invernadero. Se acercó con paso casual, como quien simplemente pasea sin rumbo. Ella, educada como siempre, le sonrió sin saber quién era en realidad. «Así que tú eres la famosa Esperanza», dijo él con voz suave. Ella lo miró con sorpresa. «¿Famosa?» Rodrigo rió, fingiendo modestia. «Aquí todo el mundo habla de ti, que si eres hermosa, que si salvaste a un caballo enfermo, que si sabes leer mejor que los del pueblo. Dicen que has encantado hasta al mismísimo Alejandro». Ella bajó la vista, incómoda, pero él ya había notado lo que necesitaba. Esa reacción era oro para sus planes. «No te preocupes», continuó dando un paso más cerca. «Yo no soy como los demás. A mí no me asustan las muchachas con secretos». Esperanza frunció el ceño. «¿Qué quiere decir con eso?» Rodrigo se encogió de hombros con fingida inocencia. «Solo digo que en esta casa nadie es quien dice ser. ¿Y tú? Bueno, tú tampoco pareces lo que aparentas». Y sin darle oportunidad de responder, se alejó con una sonrisa satisfecha. Desde ese momento, algo cambió en el ambiente. Alejandro notó que Rodrigo se acercaba demasiado a Esperanza, que la buscaba con excusas, que la halagaba, la rodeaba, la confundía, y aunque no decía nada, en sus ojos ardía un fuego de celos que no podía disimular. Doña Carlota, por su parte, observaba la situación con atención. Ella conocía a Rodrigo. Sabía que no había regresado por nostalgia. Había venido por la hacienda, por el apellido, y ahora, quizá por esa joven que había despertado tantas verdades ocultas. Una noche, Alejandro encaró a Rodrigo en el salón. «No te acerques más a ella», le dijo con los dientes apretados. Rodrigo lo miró divertido. «¿A quién? ¿A la muchachita misteriosa? ¿O a la hija que no sabías que tenías?» Alejandro palideció. Rodrigo rió, satisfecho. «Ay, primo, este juego apenas empieza». Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió miedo. No por él, sino por Esperanza. La noche descendía sobre la hacienda El Paraíso,
como una manta espesa que lo cubría todo. No era una noche cualquiera. El aire olía distinto, como si la tierra respirara ansiedad. Las aves callaban. Los caballos estaban inquietos en los establos. Incluso las hojas de los árboles parecían más quietas que de costumbre, como si esperaran que algo irremediable sucediera. ¿Aún no te has suscrito al canal? Hazlo ahora y sé parte de nuestra historia para llegar a los 10,000 suscriptores. Después de suscribirte, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la historia hasta ahora. En el despacho, iluminado solo por una lámpara de escritorio, Alejandro del Monte sostenía entre las manos un sobre blanco. Era discreto, sin logos, sin remitente evidente, pero su peso no era físico, era emocional, existencial. Dentro de él estaba escrita una verdad que podría cambiarlo todo. Llevaba horas frente a él. A veces lo miraba fijamente, como si pudiera leerlo con los ojos cerrados. Otras veces daba vueltas por la habitación, pasando la mano por los lomos de los libros, como si buscara consejo en las voces mudas del pasado. Sabía perfectamente lo que contenía: los resultados del examen de ADN que había ordenado en secreto. Una prueba que, de confirmarse, derrumbaría los cimientos de su vida. Porque si Esperanza era su hija, entonces todo lo que había comenzado a sentir por ella sería una abominación. Y sin embargo, no podía dejar de pensar en su risa, en sus ojos que tanto se parecían a los de Lucía, en la manera en que se sentaba junto al lago, en cómo lo miraba cuando creía que él no la veía. Una parte de él quería saber, la otra prefería vivir en la incertidumbre. Mientras tanto, en los pasillos silenciosos de la hacienda, Rodrigo se movía como un depredador. Había observado cada movimiento de su primo. Sabía que esperaba algo, y esa noche, cuando vio al mensajero abandonar discretamente la propiedad por la entrada trasera, comprendió que la verdad había llegado. Se adelantó con rapidez. Sabía que en la cocina, una de las criadas dejaría el sobre la mesa para que fuera entregado más tarde. Fingió sed. Entró con una sonrisa educada, intercambió algunas palabras corteses, y cuando quedó solo, lo tomó sin que nadie lo notara. Ya en su habitación, con la puerta cerrada y las cortinas echadas, encendió un cigarro. Sacó su navaja de bolsillo y rompió el sello. Las manos no le temblaban. Al contrario, estaban firmes, frías. El documento era claro. Compatibilidad genética, 99,99%. Rodrigo soltó una carcajada que no llegó a su garganta. No era alegría, era satisfacción. El plan se volvía más interesante. Podía simplemente mostrar el resultado y destruir el incipiente romance. Podía enfrentar a Alejandro, revelarle la verdad como un golpe seco, pero no. Rodrigo era paciente. Quería verlos sufrir, verlos dudar, ver a Alejandro luchar contra sus propios sentimientos, atormentado por el deseo y el remordimiento, y a Esperanza, confundida, rota, sin saber si debía amar o huir. Guardó el sobre dentro de una caja fuerte pequeña, detrás de un falso panel en su armario. Luego, se sirvió una copa de coñac y brindó en silencio frente al espejo. La sangre no miente, dijo, sonriendo con los labios pero no con los ojos. Al otro lado de la hacienda, Alejandro finalmente se decidió, tomó el sobre y lo encontró vacío. Su expresión cambió de inmediato. Lo revisó 1, 2, 3 veces, nada, ni una hoja. Solo el sobre abierto, como una burla. Sintió una presión en el pecho. Alguien había intervenido, y aunque no tenía pruebas, su instinto gritaba un nombre. Rodrigo. Esa noche, Alejandro no durmió. Caminó bajo la lluvia por los corredores, por los establos, por los jardines mojados. Sentía que el destino le estaba jugando una carta cruel. El amor que comenzaba a sentir se teñía de duda. ¿Y si ya había cruzado una línea que jamás debía cruzar? Y al fondo de todo, la imagen de Esperanza, sonriendo, cantando para los caballos, llorando en secreto,
lo perseguía como un castigo divino. La mañana amaneció con un cielo gris, sin rastro de sol, como si el firmamento mismo presintiera que ese día no traería luz, sino sombras. En la hacienda El Paraíso, los criados hablaban en voz baja, las puertas se cerraban con cuidado, y las miradas se desviaban cuando doña Carlota pasaba. Había en su andar una tensión que helaba la sangre. Su bastón golpeaba el suelo con más fuerza de lo habitual, y su rostro, ya endurecido por la edad y el poder, se tornaba ahora más severo, más pétreo, como si llevara dentro un secreto que empezaba a pesarle. No era la primera vez que Carlota guardaba una verdad. Su vida inteira había sido construída sobre silencios, manipulações e meia-verdades disfarçadas de proteção. Pero esta vez, o que escondía poderia fazer ruir tudo. O que temía há anos había finalmente llegado a su porta. Esperanza. La había observado desde el primer día. Esa muchacha de rostro limpio, de maneras suaves, de mirada tan conocida. Desde que la vio, un presentimiento se instaló en su pecho como un cuchillo que no cortaba, pero que ardía. No era solo por su parecido con Lucía, era algo más, una certeza muda que no quiso aceptar, que luchó por enterrar. Carlota sabía quién era esa joven. Lo supo desde que encontró en el fondo del armario de su difunto esposo un pañuelo bordado con el nombre de Lucía, junto a una carta sin abrir. Una carta que su hijo jamás había leído. Lucía le había escrito a Alejandro, hacía más de 20 años, suplicando una última oportunidad, confesando que estaba embarazada. Le pidió que la esperara, que no escuchara los rumores, que la amara, aunque todos estuvieran en su contra. Pero Carlota interceptó esa carta antes de que llegara a su destino. La leyó en la penumbra de su habitación, con los ojos secos, con la determinación de una madre que creía proteger lo suyo, y la quemó. No permitió que Alejandro supiera la verdad. Mandó lejos a Lucía, con amenazas y dinero, y con la promesa de destruirla si volvía. Y ahora, 2 décadas después, el fruto de aquella historia prohibida volvía, sin saber quién era, a reclamar su lugar, sin pedirlo, sin saberlo. El examen de ADN, ella lo había previsto. Sabía que su hijo haría preguntas. Sabía que buscaría pruebas. Por eso, cuando Rodrigo le reveló que tenía el sobre en sus manos, ella no se sorprendió. Lo había sospechado desde el principio. Rodrigo se presentó en su salón privado con el documento en mano. No lo hizo por respeto, sino por estrategia. Carlota, al leer los resultados, no se estremeció. Solo apretó los labios y se quedó en silencio largo rato. ¿Qué piensa hacer con esto?, le preguntó Rodrigo, observando cada una de sus reacciones. Nada, respondió ella, finalmente, porque esto nunca existió. Y así, decidió destruirlo, con sus propias manos. Lo rompió en pedazos pequeños y los arrojó al fuego de la chimenea. Observó cómo las llamas devoraban cada palabra impresa, cada número, cada rastro de certeza. Pero no lo hizo por miedo, lo hizo por poder, para seguir controlando la historia, para decidir, como siempre, quién merecía saber la verdad y quién no. Mi hijo no debe saber, dijo con frialdad. Él la ama, y si descubre que es su hija, se destruirá. Rodrigo sonrió, satisfecho. ¿Y si yo se lo digo? Carlota lo miró con el peso de toda una dinastía en los ojos. Entonces morirás antes de abrir la boca, murmuró. Rodrigo comprendió que, a pesar de todas as suas ambições, ainda havia um poder que não podia enfrentar. E naquela mesma noite, Carlota visitou a capela da fazenda. Ajoelhou-se sozinha, entre as velas e os bancos vazios, e rezou. Mas suas palavras não eram de arrependimento, eram de desafio. Dios, si esto es pecado, castígame a mí, pero no a él, porque, no fundo, incluso en sus errores, Carlota creía que todo lo hacía por amor. Y mientras las chamas da la chimenea ainda brillaban en seus olhos,
Un pensamiento cruzó su mente como un relámpago. Esperanza no debía quedarse mucho más en el paraíso. La noche se adentraba en la hacienda como una sombra líquida, deslizándose por los corredores silenciosos, llenando cada rincón con un perfume de misterio y peligro. Las paredes, que durante el día resplandecían con el brillo del sol y el murmullo de la vida, ahora parecían oír, guardar, observar. Y en el corazón de ese silencio, Rodrigo tejía su trampa. El juego había comenzado con cautela, pero ahora sentía que el momento era propicio para dar el primer golpe real. Llevaba días observando a Esperanza, midiendo sus reacciones, detectando su soledad, su vulnerabilidad. Sabía que Alejandro se mantenía distante, que la confusión lo consumía por dentro. Sabía también que doña Carlota había destruido el examen de ADN. El campo de batalla estaba listo. Y su plan era simple: sembrar la duda, desestabilizarla, y luego apoderarse de ella. Esa tarde, Esperanza se encontraba sentada junto al rosal, leyendo en voz baja un cuaderno viejo. Buscaba distraerse, olvidar las miradas ausentes de Alejandro, ou as palavras ásperas de Carlota que, mesmo envoltas em cortesia, carregavam veneno. O que não esperava era a aparição repentina de Rodrigo, com um sorriso cálido e uma rosa nas mãos. «Para ti», dijo, extendiéndosela sin explicación. Ella lo miró con recelo. «No necesito flores». Rodrigo se sentó a su lado sin pedir permiso, con la seguridad de quien cree que puede sentarse donde quiera. «Tal vez no las necesitas, pero mereces algo bonito. Esta casa a veces pesa demasiado, ¿no crees?» Esperanza no respondió. Cerró el cuaderno y se levantó, pero él la siguió. «No tienes que seguir fingiendo», dijo con voz más baja, más íntima. «Sé que estás sufriendo. Sé lo que Alejandro te ha hecho». Ella se detuvo en seco. «No hables de él», advirtió sin girar el rostro. Rodrigo dio un paso más. «¿Por qué no? ¿Porque lo amas? ¿Porque esperas que algún día te vea con los ojos que mereces?» «Eso no va a pasar, Esperanza. No con todo lo que él no sabe. O tal vez sí sabe, pero teme decirte». Ella lo miró entonces, con una mezcla de furia y miedo. «¿Qué estás insinuando?» Rodrigo se acercó aún más. Ya no había suavidad en su tono, solo amenaza disfrazada de ternura. «Estoy diciendo que tú y yo no tenemos por qué sufrir por culpa de los errores de otros. Tú mereces una vida mejor. Mereces salir de aquí, viajar, tener tu propio lugar en el mundo. Y yo puedo darte eso». Ella retrocedió, desconcertada. «¿Qué estás proponiendo?» Rodrigo sonrió, ladeando la cabeza, como un lobo que huele sangre. «Estoy proponiendo un trato. Tú te alejas de Alejandro, y yo me encargo de protegerte. Te doy todo lo que quieras: dinero, libertad, una nueva vida. A cambio, tú solo debes quedarte conmigo, ser mía». La palabra cayó como una piedra en el pecho de Esperanza. Ella tembló, no de frío, sino de rabia contenida. «¿Y si me niego?» Rodrigo se encogió de hombros. «Entonces me veré obligado a decirle a Alejandro la verdad que su madre y yo sabemos, que tú eres su hija, que el amor que siente por ti es un pecado del que nunca podrá redimirse». Esperanza lo abofeteó. Fue un golpe limpio, fuerte, que le giró el rostro, pero él no respondió con ira. Solo la miró, y en sus ojos brillaba algo mucho peor que enojo: cálculo. «Te doy una noche para pensarlo», dijo, mientras se alejaba. «Mañana, quiero tu respuesta». Esa noche, Esperanza no cenó. Se encerró en su habitación, con el cuerpo encogido y el alma en guerra. As lágrimas corriam caladas, e dentro dela nascia algo novo. Não apenas tristeza ou medo, mas uma raiva poderosa. Rodrigo havia cruzado um limite, e ela sabia que a partir dali, nada seria igual. No muy lejos, en su despacho, Alejandro sentía que algo estaba por estallar. El silencio de Esperanza,
la mirada esquiva, una intuición lo quemaba por dentro. Y aunque no tenía pruebas, sabía que Rodrigo había hecho algo. La tormenta aún no caía. Pero el cielo ya ardía en gris. Cada año, la Hacienda El Paraíso abría sus puertas para celebrar el baile de la cosecha, una tradición que se remontaba a los tiempos de los fundadores. Era una noche donde todo brillaba. Las lámparas colgantes iluminaban los patios. Las mesas rebosaban de manjares y las melodías de cuerdas flotaban en el aire como promesas de una felicidad prestada. Pero esa vez, el brillo tenía un tono distinto, más afilado, más peligroso. Desde temprano, la servidumbre trabajó sin descanso. Las flores fueron dispuestas en arcos blancos, las sillas colocadas alrededor del jardín principal, y las copas de cristal antiguo fueron alineadas con precisión militar. Todo debía ser perfecto. La alta sociedad asistiría. Los periódicos locales cubrirían el evento. Y para doña Carlota, más que una tradición, era una exhibición de poder. La tensión en la casa, sin embargo, se podía cortar con cuchillo. Rodrigo había desaparecido por la mañana. Nadie sabía a dónde había ido, pero al atardecer regresó con un traje oscuro perfectamente entallado, un reloj nuevo en la muñeca y una sonrisa en los labios que anunciaba desastre. Saludó a todos con cortesía excesiva, pero sus ojos iban de un lado a otro, buscando algo, o a alguien. Alejandro, por su parte, había pasado el día entero encerrado en su despacho. Desde el incidente del sobre vacío, no encontraba paz. Las dudas lo devoraban por dentro. Quería hablar con Esperanza, exigir respuestas, confesarle lo que temía, lo que intuía. Pero algo, el orgullo, el miedo, o quizá la esperanza de estar equivocado, lo mantuvo en silencio. ¿Y ella? Esperanza apareció en lo alto de la escalera cuando ya caía la noche, justo cuando la orquesta comenzaba a tocar el primer vals. Vestía un vestido azul zafiro, largo, de seda ligera, que ondeaba con cada paso como si el viento mismo la acompañara. Su cabello, recogido en un moño bajo con algunos mechones sueltos, enmarcaba un rostro más maduro, más firme. Esa noche no era la muchacha asustada que había llegado semanas atrás. Era una mujer decidida, aunque su corazón temblara por dentro. No sabía quién había dejado ese vestido sobre su cama. No preguntó. Solo lo aceptó como una señal del destino, o de su enemigo. Todos la miraron al entrar, algunos por admiración, otros por celos, pero fue el silencio de Alejandro al verla lo que marcó el primer golpe de la noche. Él no se movió. Solo la observó desde lejos, con los puños cerrados y el alma desordenada. Rodrigo se acercó de inmediato, extendiéndole la mano con una sonrisa ladina. ¿Bailamos? Ella vaciló por una fracción de segundo, y luego aceptó. El salón se llenó de murmullos cuando ambos entraron a la pista. La música era dulce, pero el ambiente era cortante. Cada giro, cada roce de sus manos, era parte de un juego perverso. Rodrigo la conducía con elegancia, pero hablaba bajo, cerca de su oído. «Te ves hermosa», susurró, «pero tu mirada te traiciona. ¿Pensaste en mi propuesta?» Ella no respondió. Solo apretó la mandíbula. «No tienes mucho tiempo, Esperanza. Una palabra mía puede derrumbarlo todo». «Hazlo», le dijo en voz baja. «Prefiero la verdad que tu sombra encima de mí». Rodrigo sonrió. «No soy yo quien perderá con eso, es Alejandro». Desde el otro lado de la pista, Alejandro observaba en silencio. Cada movimiento entre ellos era una puñalada, y sin embargo, no se movía. Hasta que, en un momento, sus ojos se cruzaron con los de Esperanza. Ella no parpadeó, no sonrió, pero en esa mirada le habló. Y lo que dijo fue claro. «Ayúdame». Fue entonces que Alejandro cruzó el salón, apartó a Rodrigo con firmeza y la tomó de la mano. «Ahora, bailas conmigo», dijo sin pedir permiso. Rodrigo fingió reír, pero su rostro se tensó.
Alejandro y Esperanza comenzaron a girar lentamente en medio del salón. Nadie hablaba, todos miraban, pero ellos ya no estaban ahí. En esa danza silenciosa, se dijeron todo: el dolor, la culpa, el deseo, el miedo. Bailaron como si el mundo estuviera a punto de acabarse. ¿Por qué me dejaste sola?, preguntó ella sin alzar la voz. Porque tengo miedo de lo que eres para mí, respondió él. Y yo tengo miedo de lo que siento por ti, susurró ella. La música terminó. Todos aplaudieron, pero ellos no se separaron, porque en ese instante sabían que el final se acercaba, y nadie estaba listo para enfrentarlo. La noche se cernía sobre la hacienda El Paraíso con un silencio extraño. Las lámparas aún titilaban en los pasillos después del baile, pero la música se había extinguido, y las risas se habían evaporado como si nunca hubieran existido. La oscuridad parecía observar. No era una noche cualquiera. Había en el aire una tensión invisible, como si los muros supieran que algo estaba a punto de quebrarse. Alejandro no podía dormir. Había acompañado a Esperanza hasta la puerta de su habitación. Había sentido el temblor en sus dedos cuando rozaron los suyos. Había visto el miedo escondido detrás de sus ojos. Y no era el miedo de una mujer enamorada. Era el de alguien que presiente una tragedia. Caminó solo por los pasillos vacíos de la casa, con pasos lentos, las manos en los bolsillos, la mente ardiendo en preguntas sin respuesta. En otra ala de la casa, Esperanza tampoco dormía. El vestido azul que había usado en el baile aún colgaba sobre el respaldo de la silla. Se sentía vulnerable, expuesta. Las palabras de Rodrigo resonaban en su cabeza como un veneno de efecto retardado. Una palabra mía puede destruirlos a los dos. Quiso llorar, pero no pudo. En vez de eso, se cubrió con un chal liviano y salió al jardín. Necesitaba respirar, necesitaba pensar. El aire estaba quieto, ni siquiera los grillos cantaban. Las estrellas parecían ocultas tras un velo, y entonces el sonido, un disparo, seco, preciso, solitario. El estallido atravesó la noche como un relámpago sin luz. Por un segundo, todo quedó en pausa. Luego, el caos, un grito, pasos apresurados, portazos, voces entrecortadas. Esperanza corrió, descalza, guiada por el eco del disparo. Llegó al jardín trasero, junto al viejo rosal, y se detuvo de golpe al ver una figura en el suelo. Un cuerpo inmóvil, tendido boca arriba, con la camisa manchada de sangre. Era don Julián, el capataz de la hacienda, el hombre que había criado a Alejandro como a un hijo, el guardián silencioso de todos los secretos. Esperanza cayó de rodillas a su lado. El viejo aún respiraba, apenas. Tenía los ojos entreabiertos y los labios intentando formar una palabra. En su mano apretaba algo, un trozo de tela negra, rasgada. Trató de hablar, pero la sangre le ganó la voz. Alejandro llegó segundos después. Al ver a Julián en el suelo, palideció. Se arrodilló junto a él, tomó su mano, la apretó con fuerza, pero era tarde. El corazón de Julián se detuvo con un último suspiro. Alejandro bajó la cabeza y no dijo nada. Rodrigo apareció después, con el rostro serio, pero la camisa bien puesta. Dijo que había oído el disparo desde su cuarto. Dijo que salió a ver qué había pasado. Pero Alejandro lo miró con dureza. Había algo en su expresión que no encajaba. No sudaba, no temblaba, solo hablaba. La policía fue llamada, llegó al amanecer. Revisaron la escena, interrogaron al personal, pero las pistas eran mínimas. El arma no apareció. El pedazo de tela fue guardado como evidencia, pero nadie dijo reconocerlo. Doña Carlota descendió de su habitación como una reina ofendida. Ordenó que retiraran el cuerpo, que nadie hablara con los periodistas, que el escándalo se mantuviera en casa. Su voz era firme, su rostro imperturbable, pero sus ojos no ocultaban el terror. Esperanza no volvió a su habitación. Pasó la noche sentada en el vestíbulo, mirando el fuego apagado de la chimenea.
Alejandro no se movió de la biblioteca. Rodrigo desapareció. El disparo había matado a Julián, pero también había abierto una grieta. En la hacienda El Paraíso, nada volvería a ser lo mismo. El sol apareció con desgano esa mañana en la hacienda El Paraíso. La luz filtrada por las nubes apenas alcanzaba a calentar la tierra. Todo parecía detenido, suspendido en un duelo silencioso. Aún quedaban rastros del baile de la cosecha. Pétalos marchitos, copas olvidadas, huellas en la tierra húmeda. Pero lo que flotaba en el ambiente ya no era celebración. Era muerte. Era miedo. Don Julián había sido enterrado esa misma madrugada, en el pequeño panteón familiar detrás de la capilla. Pocos asistieron. Alejandro se mantuvo de pie junto a la tumba, sin pronunciar palabra. Su rostro, endurecido, parecía tallado en piedra. No dejó caer una lágrima. No emitió un solo suspiro. Solo apretó los dientes con fuerza y despidió a quien había sido su segundo padre, con un silencio que pesaba más que cualquier discurso. Desde entonces, no volvió a su habitación. Se encerró en la biblioteca. Los criados le llevaban comida que nunca tocaba. A veces, se escuchaban pasos por la noche, su voz hablándole a los retratos, o el sonido de un vaso estrellándose contra el suelo. Nadie se atrevía a interrumpirlo. Esperanza, por su parte, vagaba sin rumbo por los jardines. Sus pasos la llevaban de un rincón a otro, como si buscara una respuesta enterrada entre las flores. Tenía los ojos cansados, los labios secos. No hablaba con nadie desde el disparo, solo con las rosas, que parecían comprender su dolor mejor que cualquier ser humano. Rodrigo había tomado control del lugar. Se paseaba por la hacienda con aires de dueño. Ordenaba, organizaba, interrogaba al personal, y siempre que podía, se acercaba a Esperanza. Ella lo evitaba con habilidad, pero él era persistente. No había olvidado su rechazo, tampoco su bofetada, y en su mirada había algo que advertía tormenta, hasta que ocurrió lo inesperado. Esa tarde, mientras Alejandro cabalgaba por los campos para despejar la mente, Esperanza decidió caminar hacia el viejo puente de piedra que cruzaba el arroyo seco. Era un sitio apartado, olvidado, donde solía ir con don Julián cuando necesitaba pensar. El agua ya no corría como antes, pero el murmullo del viento entre los árboles aún le traía algo de consuelo. No vio a Rodrigo hasta que ya era demasiado tarde. Estaba parado en medio del puente, con las manos en los bolsillos y una sonrisa torcida. ¿Te sigo causando miedo?, preguntó sin moverse. Esperanza retrocedió, pero el puente era estrecho y el terreno resbaloso. Apretó el chal contra su pecho y lo miró con firmeza. Déjame en paz. Rodrigo dio un paso al frente. Tú no entiendes, ¿verdad? Todo esto pudo haber sido tuyo. Y aún puede serlo, si sabes jugar bien tus cartas. ¿Qué hiciste con Julián? Rodrigo rió. Yo no disparé, pero a veces hay cosas que deben pasar. Ella dio un paso más atrás. Una piedra suelta, un tropezón, un grito. Y el mundo se detuvo. Rodrigo estiró la mano, pero no la sostuvo. La vio caer. Su cuerpo golpeó las rocas del arroyo seco, con un sonido sordo que se llevó el aire del lugar. El grito de Rodrigo fue más de frustración que de culpa. Corrió. Minutos después, Alejandro apareció. Lo había visto a lo lejos. Sabía que algo no estaba bien. Cuando encontró el cuerpo de Esperanza, inconsciente, con sangre en la frente y el vestido desgarrado, su corazón se paralizó. La cargó en brazos, gritando por ayuda, corriendo hacia la casa con una desesperación que no conocía. Nadie había visto jamás a Alejandro del Monte llorar. Hasta ese momento, Esperanza fue llevada a la clínica del pueblo. El doctor habló con gravedad. Un golpe fuerte en la cabeza. Posible traumatismo. Coma inducido. Alejandro no se movió de su lado. Durante horas, le sostuvo la mano. Le habló al oído.
Le dijo todo lo que no había dicho antes, que la amaba, que no sabía cómo ni cuándo, pero que su corazón la había elegido, que, si el destino era cruel, al menos merecía saber la verdad. Nadie respondió, solo el pitido de la máquina marcando los latidos de una vida suspendida. Y en otro rincón de la hacienda, doña Carlota encendía una vela, porque sabía que la muerte había pasado cerca, pero no era el final. Todavía no. La hacienda, el paraíso se había convertido en un santuario de sombras. Desde el accidente de Esperanza, el tiempo parecía haber dejado de avanzar. Las paredes ya no susurraban secretos, los guardaban con un silencio espeso. Los relojes continuaban su curso, pero el tic-tac no se sentía en el corazón de nadie. Era como si la vida estuviera suspendida, esperando una señal, una palabra, un suspiro. En la habitación donde Esperanza dormía inconsciente, la luz era tenue. Las cortinas permanecían entreabiertas para dejar pasar la brisa del atardecer, y a su lado, Alejandro no se movía. No importaban las horas, los días, ni el cansancio. Él estaba ahí. A veces le hablaba, a veces solo la miraba, memorizando cada línea de su rostro como si temiera perderla incluso antes de tenerla realmente. Fue entonces cuando el pasado decidió volver. Una noche, mientras la casa dormía, Rosalía, la criada más antigua, leal a don Julián desde la juventud, se presentó en la biblioteca con un objeto envuelto en un pañuelo de lino bordado. Sus manos temblaban ligeramente. Su rostro, habitualmente sereno, estaba tenso. Don Alejandro, esto lo encontré escondido entre las pertenencias de don Julián, en una caja de madera bajo el falso fondo del armario. Creo que usted debe leerlo. Alejandro desenvolvió el paquete con cuidado. Lo que encontró fue un cuaderno de tapas gastadas, encuadernado a mano, con el nombre Lucía, grabado con tinta desvaída en la primera página. Era el diario de su madre. Lo sostuvo entre sus manos como si fuera un corazón palpitante. No podía leerlo ahí, no con el eco de tantas preguntas golpeando sus sienes. Se encerró en su habitación, encendió la lámpara y, con el aliento contenido, comenzó a leer. Cada página era un susurro del pasado. Lucía había escrito sobre su llegada a El Paraíso, sobre cómo había conocido a Alejandro durante una visita de su tía al pueblo. Hablaba de cómo él, joven e impulsivo, la había amado con locura. De las tardes a escondidas bajo los sauces, de las cartas sin remitente, de los besos robados tras la capilla. Pero también escribió sobre la tormenta. Tu madre me odia. Me ve como una intrusa. Hoy me dijo que jamás permitiría que una mujer como yo manchara el apellido del Monte. No me importa. Lo amo más que a mi propia vida. Las lágrimas comenzaron a nublar la vista de Alejandro. Estoy embarazada, quise decirle, pero Carlota me encerró en un cuarto, me dio dinero y me obligó a irme del estado. Me amenazó. Dijo que, si regresaba, haría que nadie me creyera, que diría que era una cualquiera, una ladrona, una mentirosa. Fui cobarde. Me fui. Pero mi hija crecerá, y un día encontrará este lugar, y cuando lo haga, sabrá que fue concebida en amor, que su padre no la abandonó, que simplemente no supo la verdad. El cuaderno se le resbaló de las manos, se quedó en el suelo, abierto en la última página. Alejandro cayó de rodillas, con el rostro enterrado entre los brazos. Un rugido de dolor brotó de su pecho como un relámpago, porque ahora lo sabía. Todo había sido una mentira tejida con el hilo del silencio. Esperanza era su hija, y él la había amado, y la había besado, y había soñado con una vida imposible. Cuando logró ponerse de pie, volvió al cuarto de hospital, se sentó al lado de ella, le tomó la mano. «Perdóname», susurró con la voz rota. «Perdóname, hija mía». Ella no respondió. Solo una lágrima resbaló por su mejilla dormida. Y en ese instante,
Alejandro supo que ella lo había escuchado. La madrugada caía sobre la hacienda El Paraíso, con una calma engañosa. El viento apenas movía las ramas de los árboles viejos, y las estrellas titilaban con timidez, como si también ellas esperaran el milagro que tanto se había pedido en silencio. En el hospital del pueblo, las luces eran tenues. Los pasillos estaban vacíos. Solo una habitación permanecía viva, sostenida por la fuerza invisible de la esperanza y del amor. Allí, acostada sobre una cama blanca, Esperanza seguía dormida. Su cuerpo, frágil pero aún tibio, parecía ajeno al mundo que giraba fuera de esas cuatro paredes. Los aparatos médicos marcaban su ritmo vital con sonidos regulares. Todo en ella permanecía en suspenso. La historia, el amor, la verdad. Alejandro no se había separado de su lado desde el accidente. No hablaba con nadie. No comía. No respondía a las llamadas de los abogados, ni a los informes del administrador de la hacienda. Lo único que hacía era sostener la mano de Esperanza entre las suyas, con el rostro inclinado sobre ella, como un penitente al pie de un altar. Ya no era el hombre poderoso, el patrón temido, el heredero de El Paraíso. Era simplemente un padre. En la mesita de noche, el diario de Lucía permanecía cerrado, con una flor seca entre sus páginas. Había leído cada línea. Había llorado cada palabra. Ahora sabía la verdad. Esperanza era su hija. La hija que nunca supo que tenía. La hija que el destino le había arrebatado y luego devuelto, bajo una forma tan cruel como milagrosa. Afuera, la noche era absoluta. El silencio, denso. Y entonces, como si la vida decidiera regresar poco a poco, el milagro sucedió. Primero, un leve temblor en los dedos. Alejandro pensó que era un reflejo. Se incorporó sin aliento. Luego, sus párpados se movieron. Una vez, dos, lentamente, como quien regresa de un lugar muy lejano. Los ojos de Esperanza se abrieron. Estaban nublados, confundidos, pero estaban vivos. Alejandro no pudo hablar. Su garganta se cerró de emoción. Las lágrimas se desbordaron sin permiso. Solo apretó su mano con la fuerza de quien se agarra a la vida. «¿Esperanza?», susurró. Ella lo miró, con dificultad, con lentitud, pero lo miró. Y después, con un hilo de voz apenas audible, dijo: «Papá». Una palabra, una sola, pero suficiente para romper la historia. Alejandro bajó la cabeza y lloró como no había llorado jamás. Lágrimas limpias, antiguas, cargadas de todo lo que había sido negado. El médico entró de inmediato. Las enfermeras corrieron. La noticia se esparció por el hospital como un viento nuevo. La joven había despertado. Horas más tarde, Esperanza dormía nuevamente, esta vez de manera natural, con los labios entreabiertos, la respiración tranquila. Alejandro seguía ahí a su lado, sin dejar de mirarla, como si temiera que todo fuera un sueño. Pero no lo era. Rodrigo, al enterarse de la noticia, arrojó una copa contra la pared de su habitación. Sabía que lo que vendría sería su caída. El regreso de Esperanza lo destruiría. Y en la hacienda, doña Carlota, de pie frente a la imagen de la Virgen de los Dolores, comprendió que su tiempo de controlar los hilos había terminado, porque la verdad ya no podía ser detenida. Era una mañana sin nubes, pero el cielo de la hacienda El Paraíso parecía más pesado que nunca. A pesar de la claridad del sol y el canto suave de los pájaros, los muros de la vieja casona exhalaban una tensión densa, como si la tierra supiera que lo que estaba por suceder removería las raíces de todo lo que allí se había construido. Esperanza, aún débil pero ya despierta, había regresado a la hacienda. El médico insistía en más días de reposo en el hospital, pero ella se negó. Necesitaba volver, no por orgullo, no por comodidad, sino porque algo dentro de ella le decía que era hora de entender todo, de recordar, de enfrentar. La llevaron en un carruaje antiguo, con cojines suaves y el ritmo lento de los caballos al trote. Su mirada,
perdida entre las colinas, no era la misma de antes. Ya no tenía miedo. Ya no era la muchacha confundida que llegó meses atrás. Era una mujer renacida del coma, del ador, del silencio, y que ahora exigía respuestas. Alejandro la recibió en la entrada. No la tocó, no la abrazó. Solo bajó la cabeza en señal de respeto. Estaba delante de su afilla, y cualquier gesto impensado parecía profanar aquel momento. Los criados observaron desde lejos. Rosalía, como un lenço nas mãos, chorava em silêncio. Dom Tomás, o administrador, fez o sinal da cruz. E no segundo andar, atrás de uma cortina, Dona Carlota os observava com os lábios apertados e os olhos vermelhos de insônia. Aquel dia no hubo desayuno. Ni trabalho, ni música. Solo una reunión urgente convocada por Alejandro en el salón principal. Todos los que vivían y trabajaban en el paraíso foram chamados, inclusive Rodrigo, que apareceu como un terno escuro y un sorriso cínico, como quien ya sabía de qué se trataba. El salón estaba adornado como si esperara una celebración, pero el ambiente era el de un funeral. Alejandro tomó la palabra con voz firme. En sus manos sostenía el diario de Lucía. Frente a todos, contó su historia. Cómo conoció a Lucía. Cómo la amó. Cómo su madre la había expulsado. Cómo jamás recibió la carta. Cómo soube que Esperanza era su afilha só depois do acidente. E como había lido cada página daquele diario con lágrimas e raiva, nadie se atrevía a interrumpirlo. Esperanza, sentada al frente, escuchaba sin moverse. Solo sus ojos delataban la tormenta que hervía por dentro. Y entonces, Alejandro se giró hacia ella. «Hija mía», dijo, con la voz quebrada. «Yo no lo sabía. Te lo juro por la memoria de tu madre, pero ahora lo sé. Y lo único que quiero es que me perdones». Rodrigo soltó una carcajada. «¿Perdón? ¿Eso es todo? ¿Un espectáculo familiar para justificar el escándalo?» Todos lo miraron. Él se acercó unos pasos. ¿Y ahora? ¿Qué sigue? ¿Van a dejar que esta impostora herede el paraíso? Fue entonces que Esperanza se levantó. Su cuerpo aún temblaba. Pero su voz, no. No vine por dinero, no vine por tierras. Vine por la verdad. Y ya la tengo. Se giró hacia Alejandro. Gracias por decírmela tú, antes que otros la usaran para hacer daño. Rodrigo palideció. Por primera vez, perdeu o controle do ambiente. Pero fue doña Carlota quien rompió el silencio final. Bajó las escaleras lentamente, con las manos firmes sobre el pasamanos. Se detuvo en medio del salón, entre Alejandro y Esperanza. Su rostro, antes pétreo, mostraba agora o peso dos anos e das escollas. Todo lo que hice, lo hice por proteger a mi hijo, dijo con voz fría pero sincera. Pero hoy entiendo que no se puede proteger con mentiras, porque la verdad siempre encuentra el camino. Se volvió hacia Esperanza. Tu madre fue una mujer valiente. Tú también lo eres. No puedo pedir tu perdón, pero puedo reconocer mi culpa. El salón quedó en silencio, y en ese instante el tiempo pareció detenerse, porque la verdad, por fin había salido a la luz. El sol se alzaba con dignidad sobre los campos de la hacienda El Paraíso. Por primera vez en mucho tiempo, la luz parecía caer con dulzura, como si el propio cielo comprendiera que, después de tantas lágrimas, por fin había llegado la calma. Los árboles se mecían suavemente, los caballos trotaban con alegría y el aire olía a tierra mojada, como después de una larga sequía. Esperanza caminaba entre los naranjos, con un cuaderno en las manos. Su andar era firme, sereno, y su rostro reflejaba algo nuevo: libertad. No llevaba joyas ni vestía ropa elegante, pero en sus ojos había una claridad que nadie podía negar. Había sobrevivido a tudo, a mentira, ao abandono, ao amor impossível, à dor, ao silêncio, e agora caminhava não para fugir, mas para ficar. La hacienda no era la misma.
Alejandro había renunciado a parte de sus responsabilidades para permitir que ella encontrara su propio camino. No sin dolor, no sin conflicto, pero lo hizo. Porque el amor de un padre, cuando es verdadero, no exige, acompaña. Doña Carlota se había retirado da vida pública da família. Passava os dias em seus aposentos, escrevendo cartas que talvez nunca fossem enviadas. Mas seu olhar, ao cruzar com o de Esperança, já não era mais de orgulho ferido. Era de aceitação. E, por quem sabe, de admiração. Rodrigo había desaparecido una noche sin aviso. Algunos decían que se había marchado del país, otros que aún tramaba algo desde las sombras, pero nadie lo buscó, nadie lo extrañó. El veneno había sido purgado. Una tarde, Esperanza reunió a todo el personal en el patio central. Vestía de blanco, con un pañuelo azul amarrado al cuello como señal de luto, pero también de renovación. Subió a la escalinata principal y, sin levantar la voz, habló con el corazón. No prometió riquezas, no prometió milagros, solo prometió trabajo, dignidad y verdad. Dijo que el paraíso no sería más un lugar de secretos, ni de silencios forzados, que a partir de ese día, cada flor plantada, cada grano sembrado y cada palabra dicha llevaría un propósito limpio. Y la gente aplaudió, no por protocolo, sino porque sentían que algo real, algo justo, finalmente florecía entre ellos. Alejandro la miraba desde lejos. Sus ojos estaban cheios de orgullo. No más desejo, no más culpa. Apenas um amor calmo, de pai para filha. E isso era suficiente. Ao final da tarde, Esperança subiu a caballo, como sua madre hiciera anos atrás, e partiu em direção ao alto do morro, onde o sol parecia se deitar sobre as colinas. Lá, abriu seu caderno e começou a escrever. Mi nombre es Esperança. Nasci sem saber de onde venia, pero hoje conheço minha história. E escolho continuar, não pelo passado, mas pelo que posso construir. Porque mesmo quando nos arrancam as raízes, ainda podemos florescer. La cámara se aleja, el viento agita las folhas do caderno, o sol se despede, y a tela escurece. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10,000 suscriptores.